Al final de este video voy a decirte algo que ningún sacerdote te dice en el confesionario. No porque no quiera, sino porque para decirlo necesita tiempo que no tiene. Es una pregunta de 3 palabras que puedes hacerte tú mismo esta noche, antes de dormir, y que te va a decir con más claridad que cualquier norma canónica si lo que haces cada domingo está construyendo tu alma o dañándola sin que lo sepas. Hay divorciados que pueden comulgar, hay divorciados que no pueden, y hay divorciados que están cometiendo un error completamente diferente al que creen. Y la confusión entre estas 3 categorías ha dejado almas buenas sin los sacramentos por décadas, mientras otras los reciben cada domingo sin el debido examen. Eso es lo que nadie te dice, y eso es exactamente lo que vamos a hablar hoy. Soy el padre Mateo Salcedo Ríos, sacerdote de la diócesis de Morelia, Michoacán, con 38 años de ministerio. He escuchado confesiones en ranchos, en hospitales, en cárceles y en sacristías a las 6 de la mañana. He visto de todo. Y precisamente por eso ya no me asusto con nada, pero sí me preocupa lo que voy a compartir contigo hoy, porque no es opinión mía. Es lo que los mayores santos y teólogos de la Iglesia documentaron a lo largo de siglos, y lo que 2 papas pusieron por escrito con nombre y número de página. Siempre fui cuidadoso con este tema. No me gusta mezclar espiritualidad con sensacionalismo. Pero esta vez no puedo callarme, porque lo que estoy viendo en los confesionarios, semana tras semana, me indica que hay mucha gente buena que está sufriendo en silencio por falta de información. Y eso tiene solución. Mi tía Remedios vivía en Tinguindín. Tenía un cuadro del Sagrado Corazón encima de la puerta de su cocina, no en la sala, en la cocina, porque decía que Jesús tenía que estar donde se trabaja, no donde se descansa. Cuando quedó sola después de que su marido se fue, siguió yendo a misa todos los domingos. Una vez le pregunté si comulgaba. Me miró un momento y me dijo: Mateo, yo le pregunto a Dios cada domingo si me deja acercarme. Hasta ahora no me ha dicho que no. Tenía 70 años. Nunca había escuchado hablar de la Familiaris Consortio. Pero su corazón sabía algo que yo tardé años en entender estudiando teología. Hoy voy a hacer 3 revelaciones. La tercera es la más importante, y es la que prometí al principio. No te saltes ninguna, porque cada una construye algo que necesitas para entender la siguiente. Y antes de la tercera, quiero presentarte a alguien. Santa Faustina Kowalska, en su diario, en la entrada 1728, recibió estas palabras de Jesús: que el alma que no confía en su misericordia le hace más daño que todos los pecados del mundo juntos. Quiero que esa frase te acompañe en todo el vídeo, porque lo que vamos a hablar hoy no es condena, es el camino hacia una misericordia que ya está esperando. El sacramento de la Eucaristía no es un premio para los perfectos, pero tampoco es una puerta que se abre sola sin condiciones. Es un canal de gracia que funciona cuando el alma se acerca con las disposiciones correctas y que no produce lo que promete cuando esas condiciones no se cumplen. No porque Dios castigue, sino porque el medicamento que requiere ayuno no hace efecto si se toma con el estómago lleno. El medicamento es real, la condición para que funcione también. La primera revelación se llama la obediencia, que se llama miedo. Muchos divorciados dejan de comulgar no por discernimiento espiritual, sino por vergüenza social. Miedo a lo que dirán en la fila de la comunión. Miedo a la mirada del Padre cuando se acerquen. Ese miedo se disfraza de humildad, de respeto al sacramento, de yo sé lo que soy. Pero es el demonio de la vergüenza, no el Espíritu Santo, quien los detiene. Es como una persona que deja de entrar a su propia casa porque tiene miedo de que los vecinos la vean entrar sucia, cuando la casa tiene exactamente el lugar donde puede lavarse. El Papa San Juan Pablo II, en la exhortación apostólica Familiaris Consortio de 1981, número 84, distinguió con precisión entre divorciados que se han vuelto a casar civilmente, quienes en principio no pueden comulgar sin cumplir ciertas condiciones, y divorciados que no se han vuelto a casar. Sobre estos últimos escribió con claridad que no deben ser privados de los sacramentos
y que deben ser sostenidos por la misma solicitud de la Iglesia. Estas son palabras de un Papa Santo, con número de página, que nadie les ha leído a muchas personas que llevan años sufriendo en silencio. Una mujer de 71 años llegó a verme después de 14 años sin comulgar. Divorciada, sola, sin nueva pareja. Había dejado la comunión porque alguien le dijo, con buena intención, que los divorciados no podían acercarse. 14 años de comuniones perdidas por una información incompleta. Cuando le expliqué lo que Juan Pablo II había escrito, lloró. No de alivio inmediato. Lloró porque no podía recuperar esos 14 años. Si usted es divorciado y no ha vuelto a casarse ni vive con una nueva pareja, haga esto esta semana. Vaya a confesión, no para pedir permiso de comulgar, sino para recibir la gracia y preguntar directamente su situación canónica específica. Lleve una hoja con 3 datos escritos. Año del divorcio civil, si existe proceso de nulidad y si vive o no en nueva unión. Esos 3 datos le permiten al confesor orientarle en 5 minutos, lo que ningún comentario puede resolver. Usted va a pensar, pero si llevo años así, algo estaré haciendo bien. Y yo entiendo ese pensamiento. Pero escúcheme con atención. El cardenal Robert Sara, en su libro Dios o nada, escribió que la mayor tragedia espiritual no es el pecado cometido con conciencia, es la gracia rechazada por ignorancia. Antes de la segunda revelación, quiero que te suscribas a este canal si sientes que esto es para alguien más en tu familia. Compártelo sin miedo. Y si quieres que sigamos hablando de estas cosas que nadie se atreve a decir en voz alta, ese botón de suscripción es tu forma de decir, quiero seguir escuchando la verdad con misericordia. Y si este vídeo ya tocó algo en tu corazón, deja tu like aquí abajo. No como métrica, como una señal de que llegó donde tenía que llegar. Pero antes de la segunda revelación, quiero presentarte a alguien, porque lo que viene ahora no se entiende solo con la mente, se entiende con el corazón de alguien que ya lo vivió. Doña Consuelo Ibarra Fuentes tiene 69 años y vive en Jiquilpan, Michoacán, divorciada hace 9 años después de que su esposo, con quien estuvo casada 31 años por la Iglesia, se fue con otra mujer. Se volvió a juntar hace 6 años con un señor viudo, buena persona, con quien vive en unión libre. Van juntos a misa cada domingo. Ella comulga. Él no, porque dice que su conciencia no se lo permite. Doña Consuelo nunca entendió por qué la conciencia de él sería diferente a la de ella. Guarda en su bolsa un rosario de madera que fue de su madre, al que le falta una cuenta desde hace 20 años. Dice que lo tiene así para recordar que ninguna vida queda completa, pero igual se puede rezar. Lo que me dijo cuando llegó a hablar conmigo fue esto. Padre, yo sé que algo no está bien, pero si dejo de comulgar, siento que Dios me cierra la última puerta. Esa frase me quedó, porque en ella está el error que vamos a ver en la segunda revelación. La segunda revelación se llama la devoción que se llama sustituto. Hay divorciados que al sentirse en una situación irregular construyen una vida de piedad paralela. Más rosarios, más novenas, más visitas al Santísimo. Como si la cantidad de oración pudiera compensar la ausencia del discernimiento real. Parece virtud, parece más, no menos. Pero en realidad es una forma de negociar con Dios sin resolver lo que necesita resolverse. Es como alguien que tiene una herida abierta en la pierna y en vez de ir al médico reza 3 horas al día para que sane sola. La oración es real, la herida también. Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, en el capítulo 5 del Camino de Perfección, advirtió contra lo que llamó la devoción de consolación, la que se busca por el alivio emocional que produce, no por la unión con Dios que exige. Escribió que hay almas que prefieren las devociones exteriores precisamente porque les permiten sentirse santas sin el trabajo interior que la santidad real requiere. En un retiro de ancianos en Pátzcuaro, conocí a una señora que rezaba el rosario 4 veces al día, pero hacía 8 años que no se confesaba. Tenía miedo de que el confesor le dijera algo sobre su situación. La oración era real, el miedo también, y el miedo ganaba. Ahora viene la instrucción, y quiero que la escuches aunque te sorprenda.
Durante los próximos 7 días, reduzca en una las devociones extras que hace por semana. Una novena, un rosario adicional. Y use ese tiempo para sentarse 10 minutos en silencio frente a un crucifijo y decirle a Dios en voz baja, con sus propias palabras, exactamente cuál es su situación y qué es lo que tiene miedo de escuchar. No pida nada, solo diga la verdad. Muchos que han hecho esto reportan que en esos 10 minutos reciben más claridad que en meses de devoción ansiosa. Usted va a pensar, pero mis devociones son buenas, ¿por qué dejaría de hacerlas? Y yo le digo, no estoy pidiendo que las deje. Estoy diciendo que ninguna devoción reemplaza la honestidad ante Dios. Padre Jacques Philippe, en su libro La paz interior, escribió que Dios no puede llenar un corazón ocupado por el ruido de su propia piedad. Doña Consuelo, cuando le expliqué esto, se quedó callada un momento. Luego dijo, Padre, creo que yo también tenía miedo de quedarme sin ruido. Si llegaste hasta aquí, ya estás haciendo lo que la mayoría no hace. Estás mirando de frente lo que preferirías no ver. Eso ya es un acto de fe. Ahora llegamos a lo que prometí al principio. Quédate. La tercera revelación se llama el sacrilegio que se llama costumbre. Antes de explicar esto como teólogo, me pregunto siempre lo mismo. ¿Lo entendería una abuela de rancho de Michoacán? Si no, lo explico de nuevo. Así que voy paso a paso. Hay 5 señales que me indican que esta revelación es para usted. Primera, va a misa cada domingo y comulga, pero hace más de un año que no se confiesa, y en su última confesión no mencionó específicamente su situación matrimonial. Segunda, cuando alguien pregunta si los divorciados pueden comulgar, siente una incomodidad física que prefiere no examinar. Tercera, reza mucho, pero evita ciertos temas en su oración, como si hubiera partes de su vida que prefiere no llevar ante Dios. Cuarta, ha escuchado hablar de la Amoris Laetitia y sintió alivio, pero nunca la leyó completa, ni habló con un sacerdote sobre lo que significa para su situación específica. Quinta, y esta es la que me heló la sangre cuando empecé a entenderla. En el fondo de su corazón hay una pregunta que nunca hizo en voz alta. ¿Dios me está aceptando de verdad o solo estoy fingiendo que todo está bien? Si te reconociste en 3 o más de estas señales, esta revelación es directamente para ti. Hay personas divorciadas que viven en nueva unión civil, sin proceso de nulidad, sin las condiciones que la Amoris Laetitia describe en el número 305 y la nota 351, y que comulgan cada domingo porque siempre lo han hecho y nadie les dijo nada. La costumbre se volvió conciencia, el silencio pastoral se volvió permiso. Y lo que comenzó como una situación que requería discernimiento, se convirtió en un hábito que bloquea la gracia sin que la persona lo sepa. No porque Dios las rechace, sino porque el sacramento recibido sin las disposiciones debidas no produce la unión que promete. El Papa Francisco, en la Amoris Laetitia de 2016, número 301, escribió con precisión que puede existir un conocimiento y amor de los ideales del Evangelio en personas en situaciones irregulares, pero que esto no siempre acompaña el pleno conocimiento de las normas de la Iglesia. El cardenal Schönborn, encargado de explicar oficialmente ese documento, aclaró que el número 305 abre posibilidades pastorales específicas, pero bajo condiciones de discernimiento acompañado, no de decisión individual unilateral. Esto significa que hay un camino, pero ese camino no se recorre solo, en silencio, sin hablar con nadie. Y ahora la promesa que hice al principio. La pregunta de 3 palabras que puedes hacerte esta noche antes de dormir y que te dirá con más claridad que cualquier norma si lo que haces cada domingo está construyendo tu alma o dañándola. La pregunta es esta: ¿llegué con verdad? No con perfección, con verdad. Esa es la distinción que ningún sacerdote tiene tiempo de explicarle a cada persona en el confesionario. Llegar con verdad significa que no hay nada en su situación que usted está ocultando conscientemente ante Dios ni ante el confesor. Que su comunión no es un hábito que nadie ha cuestionado, sino una decisión tomada con información y acompañamiento. Esa pregunta de 3 palabras, hecha con honestidad, antes de dormir, es más poderosa que años de devoción ansiosa. Usted va a pensar, pero si fuera tan grave, el padre de mi parroquia me habría dicho algo.
Y yo entiendo ese pensamiento. Escúcheme con atención. El silencio pastoral a veces no es aprobación, es desbordamiento. Un sacerdote que atiende 800 familias no puede acompañar a cada persona. Eso no significa que su situación no necesite atención. Significa que usted tiene que pedirla. Ahora las 5 instrucciones concretas que puede comenzar esta semana. Primera, si es divorciado y no vive en nueva unión, vaya a confesión esta semana con los 3 datos escritos que mencioné antes. No para pedir permiso, para recibir orientación específica sobre su situación real. Segunda, y esta va a parecer extraña. Deje de buscar sacerdotes que le digan que todo está bien. Busque uno que esté dispuesto a acompañarle en el discernimiento real. La diferencia entre las dos es que el primero le da alivio provisional hasta el próximo domingo. El segundo le da paz que dura hasta la muerte. Tercera, si vive en nueva unión y ha estado comulgando sin proceso de discernimiento acompañado, suspenda la comunión voluntariamente por un período, no como castigo, sino como honestidad ante Dios mientras busca ese acompañamiento. Eso no es perder la última puerta, es abrir la correcta. Cuarta, hable con su pareja, si la tiene, sobre esta misma pregunta. Si él o ella también tiene dudas, el discernimiento se hace juntos. No es un problema de uno solo. Es una situación de 2 personas ante Dios. Quinta, y esta es la más difícil y la más importante. Escriba en un papel, con sus propias palabras, su situación matrimonial completa desde el principio, sin omitir nada, sin suavizar nada. Luego, lleve ese papel a la primera reunión con el sacerdote que la acompañará. Ese papel es el inicio del proceso que la Iglesia llama discernimiento acompañado. Muchos que han hecho esto dicen que fue la primera vez en años que sintieron que Dios los estaba escuchando de verdad, no solo tolerando. Doña Consuelo no comulgó durante 4 meses mientras acompañaba ese proceso. Fue difícil. Había domingos en que decía que no podía quedarse sentada mientras todos pasaban, pero siguió yendo a misa. Siguió rezando el rosario de madera con la cuenta que le falta. Y cuando volvió a comulgar, me dijo algo que no voy a olvidar. Ahora sí siento que llegué. Antes llegaba con miedo, ahora llego con nombre. Dios no mide cuántos años llevas comulgando, mide cuántas veces te acercaste con el corazón honesto. Si hay alguien escuchando esto que lleva años cargando esta pregunta en silencio, quiero que sepa que Dios no cerró ninguna puerta. Solo hay una que usted no ha abierto todavía, y esta noche tiene la llave en la mano. Oremos juntos. Señor Jesús, tú que dijiste que el que busca encuentra y al que llama se le abrirá, hoy ponemos ante ti a cada persona que está viendo este vídeo con esa pregunta silenciosa en el corazón. A los que llevan años sin saber exactamente si están bien o mal, a los que comulgan con miedo y a los que dejaron de comulgar por vergüenza, a los que rezan mucho y duermen poco. A cada uno de ellos, Señor, dales no alivio fácil, sino verdad misericordiosa. Acompáñalos en el camino del discernimiento que no humilla, sino que libera. Y tú, San Judas Tadeo, patrono de las causas que parecen imposibles, intercede hoy por estas almas que tienen miedo de que su situación no tenga salida. Ayúdalas a encontrar el sacerdote que las acompañe con paciencia y con verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga abundantemente, que la Virgen de Guadalupe los cubra con su manto y que esta noche duerman un poco más tranquilos que antes de empezar este vídeo. Si llegaste hasta aquí, ya tomaste la decisión más difícil, la de mirar. Ahora te pido algo pequeño. Si este vídeo movió algo en tu alma, deja tu amén aquí abajo. No un comentario largo, solo tu amén. Es tu forma de decir, esto también es mi historia. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, una hermana, una comadre, una hija, este vídeo no puede llegar a ella sin tu mano. Que Dios te guarde y que el velo se romperá sobre todo lo que todavía no entiendes.